vamos a grabar la clase, vamos a compartir pantalla y vamos a hacer el repaso de paralelogramos. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ya hemos hecho trapecios, hemos hecho trapezoides y trapecios. Hemos practicado, hemos realizado una serie de problemas y ahora nos toca cuadriláteros, pero la parte de paralelogramos. A ver, empezamos. Aquí está. Ya saben ustedes que un paralelogramo son aquellas figuras geométricas que tienen 4 lados, obviamente, y tienen 2 lados paralelos de igual medida, ¿ya? Dice, sus lados opuestos son paralelos y de igual medida. A ver, ¿cuáles son aquellos paralelogramos conocidos? ¿Cuáles son? Tenemos uno que es cuadrado. ¿Cuál es el siguiente? ¿Alguien más que conozca algún paralelogramo? Ojo que solamente son 4, ¿eh? Nada más que 4. No hay otro. Y si alguien conoce a alguien, que me pase la voz. ¿Cuál es el siguiente? ¿O cuáles los paralelogramos que ustedes conocen? Muy bien, Miluska, me da un paralelogramo. Muy bien, me está dando el segundo paralelogramo. ¿Alguien más? Por el chat. Ah, muy bien, Kendi. ¿Alguien más? Los paralelogramos que ustedes conozcan. ¿Ya? Por ejemplo, Miluska conoce 3 paralelogramos aparte, con ese serían 4 ya, bien. Kendi se acuerda de uno más. ¿Alguien más? Ya, bien, bien chicos. Entonces yo sé que algo se acuerdan, pero bueno, por ahí de repente no lo tienen confundido. El siguiente es el rombo. El siguiente, el rectángulo. Y el siguiente, el romboide. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Daniel. Muy bien, Lucero. Ahí está. Vamos a estudiar a esos 4 paralelogramos. No hay más paralelogramos, muchachos, ¿eh? Por si acaso. Son los únicos que existen. Solamente 4 paralelogramos. Cuadrado, rombo, rectángulo y romboide. Vamos a ver las características del cuadrado, ¿ya? Acá está, las características del cuadrado. A ver, aquí. En primer lugar, un cuadrado se le llama así porque sus 4 lados son de igual medida. Ustedes observen ahí la figura. Sus 4 lados tienen el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un ratito. Disculpen, chicos, por acá. Aló, dime. ¿Sí? ¿Sí? No, yo estoy trabajando tranquilo. Sí, casi todo. Hay 16 alumnos. Cuarto de secundaria. ¿Sí? Ya. Hermano, te dejo porque estoy en clase. Ya, no me he hecho. Ya, ok. Muy bien, alumnos. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan, por favor? A ver, fíjense, díganme si me escuchan. Sí, teacher. Ya, correcto. Entonces tenemos el cuadrado, ¿ya? Los 4 lados son iguales. Mira, los 4 lados son iguales. Los 4 ángulos interiores, mira los ángulos interiores. Todos los ángulos interiores también son iguales y son 90, 90, 90. Cada uno mide 90. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra característica? Estas características que acabo de presentarle ahorita son las características las más comunes, que todo el mundo conoce. Sigamos otras características. A ver, hablemos de las diagonales. Mira, he trazado la primera diagonal, AC. Ahora voy a trazar la otra diagonal, BD. Esas 2 diagonales son de igual medida, son iguales, muchachos. Son iguales las diagonales en un cuadrado. ¿Qué otra cosa más? Cuando las diagonales se cruzan o se cortan, se van a cortar perpendicularmente, mira, formando 90 grados. Recuerda, las diagonales en un cuadrado son perpendiculares. Observa acá, ¿ves acá el ángulo? 90 grados. Ya está por demás decirle a ustedes que si este ángulo vale 90, el que está al lado de este ángulo también es 90, el que está al otro lado 90 y el que está abajo también es 90. O sea, en pocas palabras, todos los ángulos alrededor de este ángulo de 90, todos alrededor de él, valen 90 grados. Solamente basta que coloque uno de ellos para yo decir que el resto también es 90, 90, 90. ¿Qué otra cosa más? Hablemos de las diagonales. ¿Qué otra cosa más podemos saber?
que cuando las diagonales se cruzan o se cortan en su punto medio. Mira, ve, los 4 pedacitos son iguales. Los 4 pedacitos son iguales. Muy bien, o sea, quiere decir que se parten en 4 pedazos iguales. ¿Qué otra cosa más? Observa, hablemos de los ángulos. Cuando yo trazo la diagonal, trazo esta diagonal AC, por ejemplo, divide a este ángulo en 90 grados, lo divide en 2 ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Es como si fuera una bisectriz. Es como si yo hubiese trazado una bisectriz del ángulo A. Como el ángulo A vale 90 y yo trazo la diagonal AC, es como si hubiese trazado la bisectriz, 45-45. Eso sucede en los cuatro ángulos, por si acaso. Sucede que las diagonales parten al ángulo de 90 grados en ángulo de 45-45. Ahí está, mira. Todo vale 45, 45, 45, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso de ahí es todo en cuanto a un cuadrado. Es todo lo que tú debes saber en cuanto a un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, el año pasado yo les expliqué esto. Espero que algunos alumnos estén recordando de la clase del año pasado. Hablemos ahora, hablemos del rombo. Mira el rombo. El rombo está acá. Si tú observas en un rombo, es parecido a un cuadrado, porque sus 4 lados del rombo son iguales. Mira, mira la simbología. Los 4 lados son iguales. Ya, ¿qué más? Hablemos ahora de las diagonales. Antes de trazar las diagonales, quiero decirles algo. Este ángulo A con este ángulo C son iguales. Los ángulos opuestos en un rombo son iguales. Ejemplo, si el ángulo A vamos a suponer que mide 100 grados, el ángulo C también mide 100 grados. De igual forma con el ángulo B. El ángulo B, imagínate que vale 80, el ángulo D también vale 80. Los ángulos opuestos en el rombo son iguales. Por favor, tómalo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a trazar las diagonales. Cuando yo trace la diagonal AC, ahí está la diagonal AC, y después me voy a dar cuenta que esta diagonal va a dividir a este ángulo que yo les decía, que es igual a este que está acá, lo va a dividir en 2 ángulos iguales. Es como si hubieses trazado la bisectriz del ángulo A y la bisectriz del ángulo C. Por lo tanto, ahí cae alfa, alfa, y el otro lado también es alfa, alfa. Ahora, cuando trazo la otra bisectriz BD, la diagonal BD, es como si hubiese trazado la bisectriz de los ángulos B y de los ángulos D. De este ángulo es como si hubiese trazado su bisectriz, porque lo parte en 2 ángulos iguales, y abajo sucede lo mismo. Observa, observa. Mira, beta, beta arriba y beta, beta abajo. ¿Ves? Muy bien. Además, esas diagonales son de diferente tamaño, por si acaso. No son del mismo tamaño las diagonales del rombo. Una siempre es más grande y el otra es más pequeña. Vamos a asumir que esta diagonal AC es la pequeña y la diagonal AD es la más grande. ¿Ya? Vamos a asumir de esa manera. Entonces, en un rombo, las diagonales son de diferente medida. Una es pequeña y el otro es grande. A la pequeña le dicen diagonal menor y a la grande le dicen diagonal mayor, por si acaso. A la grande se representa con la letra D mayúscula y a la diagonal pequeña se le representa con la letra D minúscula. En algunos textos utilizan esas letras. Ahora, no necesariamente la diagonal mayor o la grande o la más larga va a estar de B a D. ¿Estamos de acuerdo? Yo le he dibujado así, B a D, que sea la más grande, pero puede darse el caso que la diagonal mayor esté en AC y la diagonal menor esté en BD. O sea, el orden, el tamaño de las diagonales depende del dibujo que tú hagas. Bien. ¿Qué más tiene un rombo? Las diagonales, por si acaso, de un rombo se cortan perpendicularmente. Parecido al cuadrado, mira. ¿Cómo se cortan las diagonales en un cuadrado? Perpendicularmente. ¿Cómo se cortan las diagonales en un rombo? Perpendicularmente también. ¿Se dan cuenta? Ya tiene esa parte común ambos, ¿no? El cuadrado con el rombo. ¿Qué otra cosa más? Cuando las diagonales se cortan perpendicularmente, resulta que las diagonales también se bisecan, o sea, se cortan en su punto medio cada una de ellas. Por ejemplo, la diagonal BD se ha cortado en su punto medio. ¿Ves? Estos 2 pedazos, este de acá con este de acá, son del mismo tamaño. Esos 2 pedazos son iguales. Y de igual forma, AC también se corta
en su punto medio. Ahí está, mira, ¿ves? Esos dos pedacitos se cortan, son de igual medida. Eso es todo con respecto al rombo. Otra cosa del rombo, otra cosa que me olvidaba del rombo. Escúchame. Los ángulos consecutivos, por si acaso, son suplementarios, suman 180 grados. A ver, el ángulo A, ¿con qué ángulo suma 180 grados? ¿Quién dice? O por el chat o por Con el ángulo B. con el ángulo, muy bien, con el ángulo B, muy bien, Nicole, con el ángulo B. El ángulo A, si tú le sumas al ángulo A, le sumas el ángulo B, estos dos ángulos suman ¿cuánto? Suman 180 grados. ¿Alguien me rayó esto? No puede ser. Vamos a ver, vamos a borrar todo, ¿eh? No, he sido yo entonces. Muy bien, escuche, alumno, escuche. El ángulo A con el ángulo B suman 180 grados, son suplementarios eso. Y el ángulo B con el ángulo C suman 180 grados. Y el ángulo C con el ángulo D suman 180 grados. Pero también el ángulo A con el ángulo D suman 180 grados, por si acaso. Los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, borro eso de ahí, me voy al rectángulo. Observe el rectángulo. En el rectángulo ya todo el mundo conoce la figura de un rectángulo. Tiene dos lados paralelos. Acá está, mira, el lado BC es paralelo con el lado AD y el lado AB es paralelo con el lado CD. Por eso se le dice paralelogramo. De igual forma, acá también en el rombo también me olvidaba que el lado AB con el lado DC son paralelos, por si acaso. Y el lado AD con el lado BC también son paralelos. Por eso se le dice paralelogramos. Muy bien. Sigamos. En el rectángulo. En el rectángulo, tilde la, en el rectángulo, los lados tienen lados paralelos, BC con AD, y lado paralelo AB con CD. Además, son de igual medida. Por ejemplo, si arriba mide 10 centímetros, abajo también mide 10 centímetros, y si este de acá mide 3 centímetros, AB, entonces CD también mide 3 centímetros. O sea, son paralelos y a la vez son de igual medida. ¿Qué otra cosa más? A ver, ya saben ustedes que en un rectángulo los ángulos interiores son 90, 90, 90, 90. Muy bien, hasta ahí creo que todo el mundo sabe esa característica. Hablemos un poco más entonces, hablemos de las diagonales. A ver, yo trazo una diagonal AC. Esa diagonal AC con la diagonal BD son iguales, son de igual medida, por si acaso. Y es más, como son iguales, o sea, son de igual medida, esas diagonales cuando se cortan o se cruzan, se van a cortar en su punto medio, se van a bisecar entre ellas. Entonces se van a formar 4 pedacitos. Ahí está. Y si tú observas, vas a encontrar triángulos congruentes, por si acaso. Por ejemplo, este triángulo 1, que está acá, ¿con quién es congruente? Con el triángulo 2. Y el triángulo 3, que está acá arriba, ¿con quién es congruente? Con el triángulo 4, que está acá abajo. Por si acaso, se forman 4 triángulos, ¿ya? Claro que hay más triángulos, pero yo estoy hablando de estos triángulos que puedes visualizarlos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Estos triángulos, el 1 con el 2 son idénticos, son congruentes. El 3 con el 4 son idénticos, son congruentes. Eso tómalo en cuenta. Y además, esos triángulos, el 1 con el 2 son triángulos isósceles, tiene dos lados iguales, mira. Ambos. Y el triángulo 3 con el triángulo 4 son triángulos isósceles y tienen lados iguales, ambos. Entonces, eso me da una cierta ventaja a mí. Por ejemplo, a ver, ¿qué otra característica tiene el rectángulo? Observa, como yo tengo este triángulo, que era el triángulo 4, como yo tengo este triángulo, ¿ya? Que tiene dos ángulos iguales, tiene, perdón, dos lados iguales, mira la simbología, tiene dos lados iguales, entonces debe tener dos ángulos iguales, pues por eso se le ha puesto alfa alfa. ¿Te das cuenta? Y si este tiene alfa alfa, el de arriba también debe tener alfa alfa, por lo tanto ya imagínate qué ángulos son iguales arriba, qué ángulos tiene alfa alfa. Ahí está, alfa alfa. ¿Ves? Ahora de igual forma con los lados, con los triángulos laterales. Acá le pongo beta beta, en este triángulo de acá, en este triángulo yo le pongo beta beta, y en el otro triángulo acá, que también son congruentes, también va a tener beta beta. Ahí está, beta beta. Muy bien.
Correcto. Entonces, esas son las características de un rectángulo. Esas son las características. Ah, por favor, aprendan. Hablemos ahora del romboide. El romboide es parecido al rectángulo, pero está inclinado, está como que torcido está, ¿ya? Entonces el romboide, de igual forma que el rectángulo, tiene dos lados paralelos. BC es paralelo con AD y son del mismo tamaño. AB es paralelo con CD y son del mismo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa más? A ver, hablemos. Una cosa interesante. Los ángulos opuestos, así como en el rombo los ángulos opuestos son de igual medida, acá también los ángulos opuestos son de igual medida. Si este ángulo A vale 70 grados, entonces el ángulo C, ¿cuánto vale? También vale 70 grados. Ahí está. ¿Qué más? Ahora hablemos de igual forma el ángulo B con el ángulo D. En el ángulo B, este ángulo B con el ángulo D son, ¿qué cosa? Son iguales también. Y además, así como en el rombo los ángulos consecutivos suman 180 grados, acá también los ángulos consecutivos suman 180 grados. A ver, si este vale 70, ¿cuánto vale el ángulo B? 130. ¿Cuánto vale? Ah, no, no. Si el ángulo A vale 70, ¿cuánto valdrá el ángulo B y cuánto valdrá el ángulo D? ¿Cuánto vale? 110. 20. 110 grados. Recuerda que los ángulos consecutivos suman 180 grados. Suman 180 grados. O sea, 70 más 110 me da 180, ¿ves? Y de igual forma, como B es igual al ángulo D, entonces este también es igual a 110 grados. Ahí está. Pero también lo puedes sacar de otra manera, por si acaso. Tú lo sacas así, mira, ve, si tú tienes dos rectas paralelas, acá tengo dos rectas paralelas, y le voy a trazar una recta secante, ¿ya? Le voy a trazar esta recta secante, ahí está. Si este ángulo, a este ángulo yo le llamo alfa, y a este ángulo yo le llamo beta, y yo sé que estas dos rectas son paralelas, las rectas rojas son paralelas, entonces estos dos ángulos, ¿cómo son? Alfa y beta, ¿cómo son? Son Alternos internos. suplementarios, ¿estamos de acuerdo? Son suplementarios. Estos ángulos alfa y beta son suplementarios. ¿Y sabes cómo se llaman estos ángulos alfa y beta? ¿Qué nombre tienen? Son conjugados internos. Son ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos por ángulos entre paralelas, ángulos formados por rectas paralelas, esto de acá suman 180 grados. Aquí está, mira, esa es la propiedad. Suman 180 grados. De acá sale, pues, si acá yo tengo dos rectas paralelas, mira, dos rectas paralelas. Si este es 70, ¿cuánto valdrá el de arriba entonces? Claro, se supone que los dos deben sumar 180, entonces el de arriba vale 110. Pues ahí está, mira, justamente lo que te decía. Ya, lo puedes sacar de esa manera también. Muy bien, entonces, ¿qué otra característica más tiene el romboide? Ahí está, ya les había dicho, los ángulos opuestos, este con este, son de igual medida, y este B con este D son iguales. Muy bien, sigamos. Hablemos de las diagonales. Voy a trazar la diagonal. Ahí está, trazo la diagonal AC. Ahora voy a trazar la otra diagonal, la diagonal BD. Ahí está la diagonal BD. La pregunta es, ¿esas diagonales AC con BD serán del mismo tamaño? ¿Serán iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Qué te dice? Que son iguales. ¿Sean iguales? A ver, por ahí dice que son iguales. Otros me dicen, a ver, por ahí, por el chat me dicen, sí, son iguales. Hay dos que me dicen que son iguales. ¿Qué dicen? Ojo, a ver, yo mientras ustedes van pensando, yo voy a dibujar acá un romboide, ¿ya? Un romboide exagerado, mira. Sí, un romboide exagerado. Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. Este es un romboide. Yo te pregunto, cuando yo trace las diagonales, ¿te das cuenta que hay una diagonal grande y una diagonal chica? Mira esta de acá que largaza, se va hasta allá, y esta que solamente se queda hasta acá. Entonces, en un romboide, las diagonales son de diferente medida. Una es más grande y el otro es más pequeñita. ¿Ya? Siempre va a haber así, una grande y una pequeña, para que se pueda formar el romboide, porque si no, no se forma el romboide. Muy bien, entonces tenemos una diagonal grande y una diagonal pequeña. Pero resulta que cuando esas diagonales se trazan, ¿sabes lo que pasa? Se cortan en su punto medio.
se cortan en su punto medio. Cada diagonal se corta en su punto medio. Observa. Ahí está. ¿Ves? AC se ha partido en dos segmentos iguales. Ahí está, dos pedacitos iguales. Y la diagonal BD se ha partido también en dos segmentos pequeños. Ahí está, dos segmentos pequeños. Se acabó. Hablemos de los ángulos. A ver, estos angulitos de acá. Observa. Si yo trazo la diagonal AC, este ángulo A queda dividido en dos ángulos, en un alfa y un beta. No son iguales, por si acaso. En un alfa y un beta quedan divididos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, son diferentes. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, seguir dibujando ángulos o escribiendo ángulos, me voy a dar cuenta que este ángulo acá es alfa y el otro ángulo será beta. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma hago para el otro lado, para el ángulo B. Para el ángulo B yo tengo teta y tengo omega. Y abajo también voy a tener lo mismo, teta omega, pero en diferente orden. Ahí está. Teta por ese lado y omega por el otro lado. Bien. Esta característica, por favor, aprenderlo, que con esto te va a ayudar bastante en la resolución de los problemas con respecto a paralelogramos. A ver, teoría rápidamente, ¿ya? A ver, acá está la teoría. El año pasado yo les expliqué esto de acá. A ver, marca verdadero o falso. En un romboide las diagonales son iguales, ¿verdadero o falso? Rápido por el chat, muchachos. Falso. En un romboide, es lo último que hemos visto, en un romboide las diagonales son iguales, te dice, ¿verdadero o falso? Muy bien, Nicole. Muy bien, Lucero. Daniel, muy bien. Alison, muy bien. Nicole Muñoz, muy bien. Hay dos Nicoles. Muy bien. Nicole Valle, Nicole Muñoz, muy bien. A ver, escuchen. Es falso. El otro, en un rectángulo. Acuérdate el rectángulo. Las diagonales son perpendiculares. ¿Verdadero o falso? En un rectángulo, las diagonales son perpendiculares. ¿Verdadero o falso? Kendi, te has equivocado. Y ya no me escribas lo otro porque ya se sobreentiende que va a ser. Daniel, muy bien. Daniel. Alison, no, te has equivocado. En un rectángulo las diagonales son, dice, en un rectángulo las diagonales son perpendiculares. ¿Verdadero o falso? Miluska, muy bien, Miluska. Adrián, no, te has equivocado. Lucero, muy bien, Lucero. ¿Alguien más? Ya, bien. Bien, chicos. Nicole Valle, muy bien, Nicole Valle. Ahí está, muchachos. Es falso. En un rectángulo las diagonales no se cortan perpendicularmente. En otro, 3. Todo cuadrilátero tiene dos diagonales. ¿Verdadero o falso? Dice, todo cuadrilátero tiene dos diagonales. Todo cuadrilátero. ¿Verdadero o falso? A ver, Lucero, te has equivocado. Daniel, te has equivocado. Lucero, te vuelves a equivocar. Dice, todo cuadrilátero tiene dos diagonales. Kendi, muy bien, Kendi. Miluska, muy bien, Miluska. ¿Alguien más? Alison, muy bien. Nicole Muñoz, muy bien. Claro, tienen razón. Nicole Valle, muy bien. En todo cuadrilátero tiene solamente dos diagonales. No puede tener tres ni uno. Tiene dos diagonales, nada más que dos. Verdadero. En un rombo, las diagonales son perpendiculares y congruentes, dice. Ojo, en un rombo dice que las diagonales son perpendiculares. Y también son congruentes, o sea, son del mismo tamaño. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dice? Te has equivocado. Lucero, muy bien. Kendi, Alison, muy bien. Muy bien. Alison, Kendi, muy bien. ¿Alguien más? Daniel, te has equivocado. ¿Alguien más? Correcto. Lo digo, ¿ya? Lo digo. En un rombo, las diagonales son perpendiculares, claro que son perpendiculares, pero no son congruentes, son de diferente tamaño. Acuérdate que hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Por lo tanto, ¿acá qué cosa es? Acá es falso. 5. En todo paralelogramo, ojo, en todo paralelogramo, sus ángulos opuestos son iguales. O sea, en todo paralelogramo significa en el cuadrado, en el rombo, en el romboide y en el rectángulo. Dice que los ángulos opuestos son iguales. ¿Verdadero o falso? A ver, Kendi, me acaba de escribir. Muy bien. Ainhoa, muy bien. Adrián, muy bien. Daniel, muy bien. Alison, muy bien.
¿Qué más? ¿Alguien más? Ya, correcto. Correcto, muchachos. Correcto, ni hablar. Verdadero, verdadero. En todos los paralelogramos, en los 4 que hemos visto, los ángulos opuestos son iguales. 6, la última. Las diagonales en un rectángulo se bisecan. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Kendi. Dice, las diagonales en un rectángulo se bisecan. Muy bien, Kendi. Estrella Ríos. Muy bien, Estrella. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nicole, te has equivocado. Nicole Valle, te has equivocado. Daniel, muy bien. Alison, muy bien. Correcto. Adrián, te has equivocado. Las diagonales en un rectángulo se bisecan. Claro que se bisecan. Pues bisecar significa que se cortan en su punto medio. Claro. Ni hablar. Bien, muchachos. Bien, bien. Ya está. Correcto. Esa es la teoría. Esto de acá me sirve para ver quiénes estuvieron atentos en la teoría cuando estuve explicando y explicando. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente problema. Bien, vayamos al problema. Ahí está el problema 1, que viene a ser el 2 acá. Me piden hallar el valor de X. A ver, te están diciendo que A, B, C, D es un romboide. Ya está, ya. ¿Cuánto vale X? Rapidísimo, 1 minuto, porque tengo 3 minutos. Debo hacer 3 problemas en 3 minutos. Son problemas suaves como para poder trabajar. Dime, vamos. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, a ver, por el chat me están dando. Bien, Miluska, bien, Kendi. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Lucero, no, te has equivocado. Piensa bien. Te están viendo X. X es un ángulo pequeñito. ¿Alguien más? Solamente tengo 2 respuestas buenas. ¿Qué habíamos dicho nosotros de los cuadriláteros? En este caso, el romboide. ¿Cómo son los ángulos opuestos? Este de acá, ¿este con quién es igual? Ainhoa, no. Fíjate, Ainhoa, por ahí hay algún error. Nicole, muy bien. Nicole Lucero, muy bien. Nicole Valle, muy bien. Lucero, muy bien. ¿Cómo son los ángulos opuestos en un cuadrilátero? En un romboide. ¿Cómo son? Son iguales, ¿sí o no? Lo habíamos dicho. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? ¿Este ángulo cuánto vale? 64, pues. Muy bien. Correcto, Lucero. Son 64. Ahora sí, en este triángulo AHB, en AHB, muy bien ahí, ¿no? En el triángulo AHB tengo 90, tengo X, tengo 64. Entonces, X, ¿cuánto vale? De frente, ¿cuánto vale? 20, 26 grados. Se acabó, muchachos. Ese era el resultado. Muy bien, ahí está, mira. En todos los paralelogramos los ángulos opuestos son iguales, ¿verdad? Son iguales. Esos son iguales. Ahí son 64 grados. Ahora agarro el triángulo que te digo. Ese triángulo morado, ¿a qué es igual? X más 64 es igual a 90, por lo tanto, X es igual a 26. Problema 3. Calcular el perímetro de ese rombo ABCD, sabiendo que AC vale 12. Ojo, esto vale 12. AC vale 12. BD vale 16. A ver, ¿qué hace? ¿Cómo encuentran el perímetro? ¿Cómo encuentran? Recuerda que el perímetro es la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Y como los 4 lados son iguales, encuentra solamente a uno de ellos y se acabó. Lo multiplica por 4 y se acabó. AC vale 12. Cuando tú trazas las diagonales en un rombo, te pregunto, ¿es verdad que las diagonales se bisecan? ¿Sí o no? ¿Se bisecan o no se bisecan en un rombo? Claro que se bisecan. Muchachos, me queda 1 minuto. Mira lo que voy a hacer. Acá está. En todo rombo, las diagonales se cortan perpendicularmente. ¿Estamos de acuerdo? Y se corta perpendicularmente. ¿Y qué más? Y se bisecan. Se bisecan. Acá está, mira. Observa. Ahí está. 90 grados perpendicularmente y se bisecan en 2 partes iguales. Ahí está. 8, 8. ¿Por qué 8, 8? Porque todo vale 16, pues. Entonces arriba vale 8 y abajo vale 8. De igual forma la otra diagonal. 6, 6. Ahí está. 6, 6. Ahora, ¿qué haces? Como los catetos son iguales, los lados son iguales del rombo, pones A cuadrado es igual a B a 6 cuadrados más 8 cuadrados. ¿Cuánto vale A? A vale 10. ¿Y cuánto vale el perímetro? 10 más 10 más 10 más 10. Muy bien, correcto, Miluska. Entonces, el perímetro es igual a 40. 10 más 10 más 10 más 10,
me suma 40. Ese es el perímetro. Bien, chicos, un gusto de estar con